Bueno, se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces el problema dice así. Un motor sincrónico de 745 kilowatts, entonces motor sincrónico de 745 kilowatts, 4 polos, 50 Hz, 4200 volts, conectado en estrella, tiene una resistencia efectiva del inducido de 0,16 ohm por fase y una reactancia sincrónica de 1 ohm por fase. Su curva de vacío responde a la ecuación $3.500 por IE sobre 50 más IE, donde E0 está dado en volt, siendo IE la corriente de excitación. Calcular. La FEM inducida en plena carga, FEM en plena carga, FEM en plena carga con factor de potencia igual a la unidad y rendimiento 90%. Punto B. La FEM funcionando a más 10% de sobrecarga con factor de potencia 0,95 en adelanto y rendimiento 90%. Y en el punto C, la corriente de excitación en ambos casos. Bueno, entonces tenemos un motor sincrónico del cual nos dan las características potencia, polo, frecuencia, tensión nominal. Se sabe que está conectado en estrella. Nos dan los datos internos de RA y de XS y nos dan una curva a través de la cual se puede modelar la respuesta en vacío de esta máquina.
Es una curva que viene dada, digamos, en función de la corriente de excitación. Metiendo valores de corriente de excitación, sacamos la correspondiente tensión de vacío. Después nos piden calcular la fuerza electromotriz que se induce cuando está trabajando a plena carga, con factor de potencia unidad y rendimiento del 90%, la fuerza electromotriz inducida cuando trabaja con un 10% de sobrecarga, factor de potencia 0,95 en adelanto, es decir, corriente adelantando de tensión, y también con un rendimiento del 90% y las correspondientes corrientes de excitación que permiten obtener estos estados de funcionamiento. Bien, ¿alguna duda hasta acá con el enunciado? Bueno, cuando nosotros resolvemos como problemas de la máquina sincrónica como motor, a mí lo que me gusta siempre para tener presente, digamos, las ecuaciones fundamentales y demás, siempre hago esta referencia, ¿no? Modelar el sistema como si fueran dos máquinas sincrónicas una puesta en conexión o dependiendo de lo que la otra entrega, digamos, el motor dependiendo de lo que un generador entrega, ¿no? Entonces, ¿para qué hago esto? El punto común, digamos, o la frontera de esto es ese juego de Bornes donde lo que yo tengo es la B de red, ¿no? Entonces, si acá yo tengo la X del motor y acá tengo la E del motor, que es así, y acá tengo la E del generador, esto va a estar con corriente IA yendo del generador hacia el motor y esto me va a permitir tener en cuenta los sentidos de, por ejemplo, las caídas y con eso poder construir la ecuación fundamental tanto del generador como del motor, ¿no? Es una modelización donde estamos presentando el motor como una máquina sincrónica que está acoplada a los bornes de otra máquina sincrónica, pero con una diferencia, ¿no? Siendo que esto se trata de una red de potencia, de una conexión, una red de potencia infinita, lo que está pasando es que acá, tanto B como F son constantes, es decir, está impuesto por la inercia del sistema. Distinto sería el caso si yo, por ejemplo, tuviera realmente dos máquinas, un generador sincrónico y un motor sincrónico, acoplados entre sí, donde uno entrega potencia eléctrica al otro y se establecen ahí, tal como está indicado en este circuito, una serie de ecuaciones, pero en ese caso, lo que yo acabo de marcar como B y F constantes no sería de la misma manera para ese caso porque son máquinas comparables. Entonces, imagínense que si yo, por ejemplo, supongamos que determino un estado de funcionamiento y entonces defino la corriente de excitación, tanto la IE del generador, como la IE del motor en un determinado valor. De esa manera estoy fijando EM, estoy fijando EG, pero nunca podría asegurar que la tensión, lo que estoy marcando como B de red acá, permanece constante. ¿Por qué? Porque aun cuando yo deje clavado el valor de FEM, lo que el motor esté trabajando acá como T
y omega, es decir, potencia mecánica, va a definir, y esto ustedes lo pueden chequear a través de las curvas de la teoría, ¿no? Va a definir cómo se acomodan las corrientes y por lo tanto la corriente de armadura y las caídas en XG y XM para que en este punto yo tenga V de red de un determinado valor. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esto es una modelización que está representando a la red como una máquina sincrónica y al motor como otra máquina sincrónica acoplada, pero con una salvedad que es que el punto, la frontera de interconexión entre un sistema y el otro, el que genera y el que toma potencia, es un punto que tiene dos parámetros que son invariantes, que son la frecuencia y la tensión. Y eso es así por la envergadura de lo que es la generación. Al ser una red de potencia infinita, lo que yo le conecte, digamos, del otro lado no va a variar ni frecuencia ni tensión. No se cumple esto, no se cumpliría esto si estamos hablando de dos máquinas comparativamente similares, por más que sean de diferente potencia, pero digamos, en el orden de los kilovatios las dos, una puede tener 8, la otra puede tener 10 o 15, pero son, digamos, están dentro de un rango comparativo similar. Si yo tengo esta interconexión, no se va a cumplir nunca la condición de B constante. ¿Por qué? Porque va a estar definida por lo que yo esté sacando como potencia mecánica del motor, y eso va a acomodar las corrientes y por lo tanto las caídas en la ecuación fundamental, tanto del generador como del motor. ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Dicho esto, entonces, en relación al problema, ¿hay alguna duda con el enunciado? Y si no la hay, ¿por dónde arrancamos? Escucho propuestas o leo propuestas. Escucho, ¿eh? Con la potencia mecánica y el rendimiento, podrías calcular la potencia que absorbe, ¿no? De la red, potencia eléctrica. Con la potencia y el rendimiento. La potencia que me dan como dato, ¿qué es? Es la mecánica. La potencia en el eje. Es la potencia mecánica, es la potencia en el eje, correcto. Estamos hablando de un motor. Entonces, esos 745 kilowatts son kilowatts de cupla por velocidad, digamos, ¿no? Es potencia mecánica nominal que le puedo sacar a esta máquina en el eje como cupla y velocidad, ¿ok? Y con el rendimiento, yo lo que puedo hacer es calcular la potencia absorbida, es decir, puedo calcular cuánto o qué tengo que absorber de la red para que luego de producidos todos los fenómenos en el interior de la máquina, tanto magnéticos como eléctricos, me terminen quedando en la punta del eje 745 kilos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Entonces yo podría decir que si estamos hablando del caso A,
Estamos hablando del caso A. Entonces la potencia mecánica son 745 kilowatts y la potencia absorbida, que es eléctrica, que va a estar tomando de la red de potencia infinita, va a ser ¿cuánto? 745 kilowatts dividido el rendimiento, o sea, dividido 0,90. ¿Y esto cuánto da? $827,78. 827,78, podemos decir 828 kilowatts, ¿está bien? Sí. Redondeando. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y ahora? ¿Cómo sería el diagrama vectorial del funcionamiento de esta máquina? Recuerden que acá estamos con factor de potencia igual 1, ¿no? Entonces, yo tendría, por ejemplo, tomando la tensión como referencia, tendría, supongamos, el vector tensión por acá, V, y tengo factor de potencia igual a 1. Entonces hay una corriente que está tomando la máquina que va a estar en fase con la tensión. Yo entonces puedo decir, qué sé yo, que tengo una corriente, digamos, por acá, una corriente IA, que está en fase con la tensión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Y después, yo sé que tenemos un valor de RA que es distinto de 0, por lo tanto hay delta UR tenemos delta UR y tenemos una XS también distinta de 0, por lo tanto tenemos una delta UX. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Cuál es la ecuación fundamental del motor? ¿Cuál es la ecuación fundamental del motor? Fíjense que les puede ayudar el gráfico que hicimos hace un rato, ¿no? Yo tengo la tensión de la red, tengo la X del motor, tengo la máquina, acá tengo E del motor, la corriente es entrante a la máquina, o sea que tengo acá IA, y tengo E en este sentido, y si la corriente tiene el sentido, digamos, entrante al motor, acá yo tengo delta U. ¿Está bien? Entonces, la ecuación fundamental es ¿cuál? Escucho. Sería la tensión de red. V de red. Sí.
y A por RA o delta U. Podría ser. ¿Cómo? Delta U más EM. Claro, sería la delta U que en este caso, como tenés R y XS, sería esas dos. ¿No? Bueno, entonces, Sería ¿cómo delta U quedaría? más EM. Claro, delta U más E, exacto. E del motor más delta U. Y si queremos desarrollarla, podemos decir que es la E del motor más, como decían recién. Bueno, no quiere escribir ahí abajo. Lo voy a poner un poquito más arriba. Va a ser EM más IA por RA, todo vectorial, más IA por XS, todo vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Esa sería la ecuación del motor. A veces puede ser que nos dan el dato de RA, a veces puede ser que no, pero de mínima siempre por lo menos XS va a estar, ¿ok? ¿Alguna duda con esto? Entonces, ¿cómo traduzco esto? ¿Cómo termino de completar el diagrama vectorial para este caso? Y tendrías ahí en fase con B la caída de tensión en RA. Bien, Sería ¿para qué un IA lado? por RA. También para la derecha. Para la derecha. ¿Están todos de acuerdo con eso? Para dibujarlo en. No, ahí sería para la izquierda, se lo tenés que restar. Claro, ahí te entiendo. Claro, porque en definitiva lo que yo tengo como dato, ¿qué es? Es V. Entonces será V menos las caídas igual a E. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el dato cierto acá es la tensión de la red a la cual está conectada el motor. Entonces, y es lo que tomé como referencia. Entonces a B le tengo que restar caídas, resistiva y reactiva, y bueno, y ahí me da la ubicación de el vector fuerza electromotriz. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo hago para restar IA por RA y cómo hago para restar IA por XS? Ahí sí, desde donde termina el fasor de B, le restás hacia la izquierda la caída de IA. Desde donde termina el fasor B, le resto hacia la izquierda, supongamos, por ejemplo, una cosa así, IA por RA. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí. Bueno, y ahora me falta restar IA por XS. So, En cuadratura, pero para abajo. en cuadratura y hacia abajo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, yo estoy de acuerdo. Esto sería una cosa así, por ejemplo. ¿eh? Acá tengo IA por XS. Y entonces, entre el origen del vectorial y el último punto de la última flecha del último vector, ¿está quién? Está E, EM. EM. ¿Está bien?
que sería para lo que nosotros estudiamos desde el inicio de la máquina sincrónica, sería como BMR. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, en esta abertura tengo ¿qué cosa? El ángulo de potencia delta. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué nos pide el problema? El problema nos dice calcular la FEM. Entonces, lo que tengo que hacer, ni más ni menos, es esto que acabo de hacer realmente, hacerlo numéricamente. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular esto que está acá. ¿Está bien? ¿Estamos todos de acuerdo? Yo tengo una duda, profe. A ver, ¿Por adelante. qué dice que la A es la resultante y no la de F, de excitación? Porque si estás trabajando con la reactancia sincrónica, se supone que ya tenés en cuenta la de armadura más la de dispersión. Era resultante porque eso que vos decís es correcto, pero no va por ahí el tema. Es la resultante porque es una FEM ficticia que tenés en el interior de la máquina producto de la interacción de los flujos de excitación y de reacción. ¿Está bien? No va por el lado de si tenés la sincrónica y la de dispersión, etcétera, sino por el hecho de que es la FEM que se genera producto de hacer interactuar en el entrehierro un flujo que es el creado por la corriente de excitación junto con otro flujo que aparece como consecuencia de que en la armadura tengo corriente y esa armadura tiene espiras, entonces tengo otra fuerza magnetomotriz. Al conjugar las dos da un flujo resultante y ese flujo resultante es en el que de todas esas interacciones permite obtener esta R. Esto lo hacíamos para diferenciar digamos, la fuerza electromotriz en carga respecto de una fuerza electromotriz que produciría una corriente de excitación similar en vacío. ¿Recuerdan eso? Calculábamos esto, íbamos a la curva, sacábamos la corriente de excitación, componíamos el flujo de excitación o fuerza magnetomotriz de excitación con el flujo correspondiente a la reacción de armadura reducido al bobinado de excitación, encontrábamos la nueva corriente plena y con esa corriente sacábamos la FEM que tendríamos en vacío para un estado de carga como ese. ¿Te acordás de eso, Roberto? Sí, me acuerdo de todo eso. Y bueno, por eso es EM resultante. Acá le llamamos EM resultante por esa misma razón. Porque Bueno, es la que se produce como resultado de interacciones de flujo. No es la de vacío actuando el flujo de excitación solo en el entrehierro de la máquina. ¿Está? Sí, gracias. Bien. Bueno, y entonces ahora, ¿qué hacemos? Y bueno, vamos a calcular justamente la FEM. Para calcular la FEM, la E del motor, decimos que es igual a la tensión de la red más IA por RA más IA por XS, todo vectorial. ¿Está bien? P de red la tengo, RA la tengo es dato, XS la tengo es dato, pero me falta la corriente IA para poder reemplazar en esta ecuación. ¿De dónde saco entonces la corriente IA? Con el dato de potencia absorbida. Correcto. Nosotros tenemos que la potencia absorbida, habíamos dicho que era, lo calculamos, ¿no? Sí.
A ver, ¿lo calculamos o no? Sí, 828 kilowatts. Entonces la potencia absorbida era 828 kilowatts y esto era con un factor de potencia igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago ahora? Lo igualás a, bueno, raíz de 3, U de línea por I de línea. Que en este Bueno, caso sería la corriente de armadura. 828 igual a la raíz de 3 U de línea por I de línea. ¿Y qué más? Bueno, Por uno en este caso. Claro, coseno phi es 1. Por el coseno phi. Entonces, la corriente I de línea, además, está conectada a una estrella, así que I de línea igual I de fase. Esto, si yo despejo de acá, tengo directamente la I de armadura, ¿correcto? Entonces, 828 kilowatts dividido raíz de 3 por la U de línea, que eran, si yo no recuerdo mal, 4200, déjenme ver el enunciado. Sí, 4200 volts por 1. Bueno, ¿cuánto da esto? 113,8. 113,8 amperes. Tengan en cuenta, ¿no?, el tema de unidades. La potencia está en kilowatt, la tensión está en volt, pero bueno, es correcto 113,8 amperes, ¿no? Bueno, es decir que yo puedo definir entonces, porque tengo el coseno phi, puedo definir el vector corriente. Sería 113,8 con un ángulo de ¿cuánto? 0. 0 grados. Entonces, la E del motor va a ser igual a B de red. Esto trabajarlo en valores fase, así que sería la B de red, 4200 sobre raíz de 3 y le dimos referencia a esto, así que es 0 grado. Acá hay un error, hay un error. Esto es menos, ¿no? Esto es menos. ¿Está bien? Menos 113,8 0 grado por la R que era 0,16, creo, ¿no? 0,16 ohm menos 113,8 0 grado por la impedancia era la reactancia 1, ¿no? 1, 90 grados. Entonces, ¿cuánto da esto?
Me dio 2409.35. ¿Con qué ángulo? Menos 2.7. Bueno, ¿es coherente? Sí, porque es un motor y está en atraso. Por lo menos desde ese punto de vista es coherente. Bueno, y nosotros sabemos, porque nos lo muestra el enunciado, que si yo tengo el par ordenado de FEM y corriente de excitación, puedo ir construyendo la curva, ¿no? de la máquina. Entonces, si yo, por ejemplo, me fijo ahora cuál era la fórmula, era E igual 3500 por I de excitación sobre 50 más I de excitación, yo podría, a partir de esta fórmula, encontrar qué corriente de excitación tengo que inyectar para que se produzca esto. En teoría, ¿no? Entonces, 2409 con 35 igual a 3500 IE sobre 50 más IE. Bueno, esto que despejaría, entonces me quedaría me quedaría 2409,35 igual a 3500 IE menos 2409,35 IE. De donde acá me falta un 50. Me queda 2409,35 por 50. Entonces IE es igual a 2409,35 por 50 sobre 3500 menos 2409,35. ¿Cuánto da esto, muchachos? $110.45. 110,45 amperes de excitación, ¿no? Esto es lo que estoy inyectando en el circuito de excitación. Bien, ¿alguna duda con esto? ¿Consultas, preguntas? Hay una consulta. Como dio la EM, dio 2409, en realidad tendría que haber dado 2400, ¿no?
Digo, para saber si está subexcitado o sobreexcitado. O está bien así que de una pequeña sobreexcitación. Pues, ¿te puedo contestar con una pregunta? No debería, pero ¿por qué decís debería haber dado 1400? No entiendo por qué lo razonás por ese lado. Es el valor digamos, de corriente de FEM que te dio. Ahora vamos a hacer una consideración respecto de eso, pero ¿por qué te da duda ese valor? No, porque yo, digamos, leyendo el enunciado solo, entendí capaz, lo di por sentado yo, como que tendría que dar sin sobreexcitación y sin subexcitación. Lo entendí yo así el enunciado, capaz lo entendí mal. Bueno, está bien, pero para. ¿Y por qué entendiste eso? ¿A partir de qué dato, de qué? No, como al revés, como no lo aclara, como que lo pensé que cuando no se aclaraba es que tendría que ser. No, eso hay que erradicarlo, digamos. Primero, que te lo aclare o no te lo aclare, no siempre viene dado, no siempre viene esclarecido el dato. Y es más, es muchas veces consulta. Decime si está sub o sobreexcitado, ¿correcto? Pero además, ahora vamos a considerar, digamos, un par de situaciones respecto de eso, para que por ahí se aclare. Pero en principio es lo que los números dan y podrían haber dado otra cosa, digamos, y es lo que sale de la resolución numérica. Es cierto que la máquina puede trabajar en diferentes condiciones y lo que yo querría ahora, digo, vamos a plantear la otra instancia que es muy parecida y análisis, me gustaría profundizar en algún análisis de esto que estás diciendo. Entonces, vamos a ver la otra parte y después analizamos un poquito esto. Tal vez conviene por ahí no dedicarle tanto tiempo, sí plantearlo, porque en definitiva lo que hay que hacer es lo mismo, lo único que va a cambiar, fíjense que eran las condiciones, ¿no? A ver, déjenme buscar el enunciado. Decía también calcular la FEM, punto B, era calcular la FEM, también, igual que ahora, pero con sobrecarga del 10%, con otro factor de potencia, que es 0,95 y en adelanto, y con el mismo rendimiento, también un rendimiento de 90%. Entonces, a ver, en principio lo que está pidiendo es lo mismo. Lo único ¿qué va a pasar? La máquina va a estar manejando diferente potencia, porque ahora la potencia absorbida va a ser diferente. Para empezar, ¿por qué va a ser diferente? Y en primer lugar tengo una potencia mecánica 10% mayor. ¿Cuánto sería? Sería 745 por 1.1, ¿no? ¿Cuánto da eso? 745 por 1.1. $819,5. 819,5 kilovatios. Entonces ya en el eje
voy a tener otra potencia mecánica. Y esa potencia mecánica va a ser diferente, va a hacer que la potencia absorbida ahora sea diferente. O sea, sería 819,5 dividido 0,9. ¿Cuánto me da eso? Digamos un 10%. Va a ser más o menos 910, 915, una cosa así, ¿no? Sí, 910,5. 0,5 kilowatts. Entonces, bueno, a ver. La primera diferencia es lo que tengo en punta de eje, un 10% más. La primera pregunta que se me ocurre hacerles es, ¿qué va a cambiar de las características de funcionamiento de esta máquina para que en punta de eje yo ahora tenga más potencia? ¿Qué parámetro se habrá modificado? La cupla, ¿Por qué? porque la velocidad no debería cambiar, ¿Por qué? porque es sincrónica la máquina. Es correcto. La máquina es una máquina sincrónica. Entonces, si yo quiero dibujar, por ejemplo, como tiene la máquina asincrónica, un gráfico de cupla velocidad, es una recta vertical recontra rígida. En abscisas tengo solamente la velocidad sincrónica y después yo podré tener diferentes puntos de funcionamiento de cupla, pero siempre a la misma velocidad sincrónica. ¿Definida por quién? Por P y definida por la frecuencia. Entonces, si yo a la máquina no le modifiqué la configuración de polos y si la red es una red de potencia infinita que me garantiza tensión constante y frecuencia constante, y es una recta recontradura. Entonces, cualquier punto de coincidencia entre cupla resistente y cupla motora es alguno de los puntos que está ahí marcado en esa recta recontradura que representa la característica mecánica de la máquina. ¿Se entiende? Entonces, yo puedo, esta máquina, funcionando las mismas vueltas, con la misma frecuencia, con la misma tensión, sacarle otra potencia a expensas de qué? A expensas de que modifique el valor de par entregado en la punta del eje. ¿Okay? Entonces, para que haya un 10% más de potencia mecánica en el eje, eso significa ni más ni menos que aumentó la cupla un 10%. ¿Por qué? Porque la velocidad sincrónica es clavada por la frecuencia y por el número de polos. ¿Está claro eso? ¿Se entiende? Bien, entonces, si yo le saco 10% más, podría ser 10% menos, en cuyo caso se va a reducir la cupla, digamos, pero siempre la variación va a estar en delta T, delta cupla. Eso se va a traducir en qué? En algún parámetro del funcionamiento eléctrico de la máquina que esté cambiando. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo le quiero entregar más cupla a la misma velocidad, lo que significa más potencia a la carga que estoy arrastrando, significa que tengo que absorber más potencia de la red. Y lo mismo a la inversa. Si le entrego menos, porque absorbo menos. Eso está clarísimo. Entonces, la potencia absorbida también va a ser diferente, producto del rendimiento con el cual la máquina se desarrolla su funcionamiento en ese estado de carga.
Entonces, hasta acá analizamos qué pasa con la sobrecarga, qué pasa con el rendimiento, digamos, no hay mucha ciencia en eso. Vamos a ver un poco cómo influye el tema del factor de potencia. Esto, digamos, como cuestión general, no solo por este caso, sino que podríamos haber tenido la condición de carga anterior con un factor de potencia como este, que lo que básicamente va a hacer es modificar el diagrama vectorial. ¿Está bien? Va a modificar el diagrama vectorial. ¿Y de qué manera va a modificar el diagrama vectorial? Fíjense lo siguiente, ¿no? Yo tengo, como siempre, la tensión clavada en un valor, producto de que estoy conectado a una red de potencia infinita, un valor de tensión que es fijo, invariante, y lo tomo como referencia, tensión de red. En este particular, me están diciendo que el factor de potencia es 0,95 y me dicen en adelanto. Entonces, ¿qué significa en adelanto? Significa que la corriente está, por ejemplo, por acá. ¿Está bien? Y como dijimos también hace un rato, la ecuación fundamental es V de red igual a E más delta U, todo vectorial. Entonces, a este gráfico tengo que restarle ahora las caídas en R y en X para obtener E. ¿Cómo hago para restar IA por RA? Vamos. ¿Cómo hago para restar IA por RA? A partir de U, sumás el opuesto de IA. A partir de U, sumar el opuesto de IA. No. ¿No sería del extremo de la B de red ir hacia abajo en paralelo con IA? No. Es eso, pero con IA por RA, no con IA. Claro, claro, IA por el RACE. IA por RA. Bueno. ¿Y ahora? En cuadratura IA por XD. Bien. ¿Cuadratura hacia dónde? Hacia la derecha, digamos. Hacia la derecha. Y hacia abajo, ¿no? A ver si te entendí. En cuadratura y hacia abajo. Correcto. ¿Es eso lo que estás diciendo, Ariel? Sí, entiendo que sí, que es así. Bueno, yo coincido con vos. Y entonces, entre el inicio del gráfico y el final del último vector dibujado, tengo la E del motor. Y entre V y E, tengo el ángulo de potencia delta. En tanto que acá tengo el ángulo phi. ¿Está bien? Claro, ahí estaba mi duda la vez pasada porque
nosotros vimos que el ángulo delta, el ángulo de potencia, está entre la tensión de red y tendría que ser la tensión de excitación F. Sí, pero en este caso no tengo la F. Claro, la asumís como la resultante. Exactamente, no tengo los datos, Roberto. Sí, sí. ¿Está bien? Bien. Fíjense, a ver, quiero analizar esto. Fíjense qué es lo que pasaría si en vez de 0,95 en adelanto fuera 0,95 en atraso. Esto es desde acá hasta acá. Tengo la B, tengo la I, buscamos que la I está por ahí, la misma corriente, el mismo factor de potencia. Aceptemos que los ángulos son los mismos. Y entonces, ahora, con corriente de igual valor, pero en atraso, quiero calcular la E. ¿Cómo hago? No sería como el caso de arriba, pero en vez que el vector IA poder R esté apuntando a la izquierda, tendría que estar apuntando hacia la derecha en paralelo con IA. Ni, digamos, tiene que estar apuntando en paralelo con IA y también hacia la izquierda, pero en el, digamos, en el tercer cuadrante. Ahí, digamos. Sigue apuntando hacia la izquierda, pero ahora en el tercer cuadrante, no en el cuarto. Perdón, en el segundo cuadrante, no en el tercero. ¿Está bien? Este sería IA por RA negativo, ¿no? Y la caída en la reactancia, En cuadratura hacia abajo también, hacia la izquierda. en cuadratura hacia abajo, correcto. En cuadratura y hacia abajo. Entonces, fíjense qué es lo que pasa con la E. ¿Está bien? Esa sería la E del motor. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, ahí tengo los ángulos, el phi, el delta, etcétera. Nuevamente, observamos que la naturaleza del tipo de carga influye en incrementar lo que pasa con los flujos en el seno del entrehierro o en disminuir lo que pasa con los flujos en el seno del entrehierro. ¿Está bien? ¿Se entiende? Bien, esa era la cosa que me interesaba comentarles. Después, por lo demás, esto es exactamente igual a lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Es decir, hay que plantear la ecuación, digamos, con los 910 kilowatts, calculo con los 910 kilowatts, calculo la IA, y con la IA calculo la E, y con la E lo meto en la fórmula y calculo la IE. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el procedimiento exactamente igual que el anterior, lo único que van a variar son los números. Primero que yo tengo más potencia y segundo que yo estoy trabajando con otro factor de potencia. Entonces los números cambian, pero digamos, el procedimiento no tiene nada nuevo respecto al anterior. Lo que aquí me interesaba comentar es que esto tiene que ver con algo que seguramente ya vieron en la teoría, donde yo puedo
tener un estado de funcionamiento, digamos, funcionar a la misma potencia y con diferentes estados de excitación. Entonces acá me gustaba volver a ese gráfico que yo les mostré inicialmente, digamos, de dos máquinas, una alimentando a la otra. Y a un comentario que hice al principio, que quedó ahí medio al pasar, pero que tiene que ver con esto, ¿no? No se olviden que yo acá tengo los bobinados de excitación, y entonces meto, por ejemplo, IF del motor y meto IF del generador, y yo esto lo puedo variar, y entonces acá tengo la XG, la XM, acá tendré la E sub G, E sub M, y acá tengo IA. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo podría, digamos, definir un estado de funcionamiento con determinados valores de IFG y de IFM, y eso dará un acomodamiento de las variables tal que en este esquema circuital la corriente IA toma un valor tal que se cumplan todas las leyes de Kirchhoff de las mallas o de las tensiones. Ahora, fijadas las corrientes de excitación, no significa que ese modelo circuital no pueda funcionar en otra condición de parámetros de corriente. ¿Por qué? Y porque aparece lo que yo comenté hace un rato, que dependiendo justamente, y lo acabamos de ver, de cómo se acomoda T y cómo se acomoda omega, donde esto, si la frecuencia no varía y los polos no varían, es constante, pero que si yo le pido más carga, tengo que aumentar la cupla y en definitiva estoy manejando, digamos, variando la potencia mecánica. Y bueno, esa potencia mecánica, ya sea en más o en menos, tiene un sentido de flujo, digamos, desde la red, desde donde se absorbe, hasta donde se entrega. Entonces, claramente, lo que esté pasando acá, aun cuando yo haya fijado la excitación, va a estar variando ¿qué cosa? El valor de corriente IA. ¿Está bien? Y obviamente, eso ustedes lo pueden comprobar en diferentes puntos de la teoría que seguramente vieron con Juan, pero básicamente en dos cuestiones. Una son las curvas B, o curvas de Mordey, donde yo puedo tener, por ejemplo, diferentes estados de funcionamiento, pero por ejemplo, para un valor determinado, yo puedo tener un mismo estado de funcionamiento con dos tipos de corriente, una capacitiva y una inductiva. ¿Está bien? Esto, déjenme, acá hay una línea imaginaria, digamos, que va llevando en cuenta todos los vértices de esa curva B, pero yo puedo, con diferentes valores de excitación, tener por ahí el mismo estado de potencia. Lo que sí, voy a tener otras corrientes de armadura y voy a tener otros coseno phi. Ese es el primer lugar donde ustedes lo van a poder ver. Y en el otro lugar donde lo van a poder ver tiene que ver con digamos, el ensayo de 4 cuadrantes de la máquina cuando la ponemos en paralelo con la red, donde tenemos el diagrama, el famoso diagrama de concoides, donde
tenemos funcionamiento como motor y como generador. Acá aparece un poco la cuestión de las convenciones, ¿no? Nosotros en los prácticos de laboratorio que usamos convención motora, entonces la potencia como motor es positiva y la potencia como generador es negativa. Pero entonces lo que uno puede ver en el espíritu de ese ensayo es lo siguiente. Yo acá tengo potencia activa y potencia reactiva en el horizontal. Y entonces yo puedo, por ejemplo, recorrer un espectro de funcionamiento para una determinada potencia P constante, que es un poco lo que está marcado en el gráfico en rojo a la izquierda. ¿Con qué? Con diferentes valores de Q, incluso un valor de Q0, pero en todos ellos la misma potencia activa. Y ahora yo le digo a ustedes, ¿qué significa que yo tenga diferentes valores de Q, muchachos? Y significa que yo tengo diferentes valores de ¿quién? De la IF. ¿Está bien? Entonces, yo puedo tener una máquina que trabaja a una determinada potencia subexcitada con un valor de IF determinado, o puedo tener una máquina que trabaja a la misma potencia con otro valor de IF y entonces trabaja sobreexcitada, pero siempre entregando la misma T por omega en punta de eje. ¿Ok? Y después, lo mismo se puede cumplir con la máquina laburando como generador. Yo puedo tener ese generador entregando la misma potencia con diferentes estados de reactivo. ¿Y qué significa reactivo? Y tocar la IF, tocar la I de excitación. Y entonces tocar la I de excitación va a significar que tengo los mismos T por omega, pero en un caso con Q inductivo o con Q capacitivo, sub o sobreexcitado, etc. Y también, en la otra parte, que es importante de cuatro cuadrantes de funcionamiento, es que yo puedo trabajar sobre una curva, que es la famosa concoide, digamos, donde, por ejemplo, si llego a un estado como este, después dejo clavada la excitación en ese valor y entonces le empiezo a variar diferentes valores de potencia demandada en el eje, y esos valores diferentes de potencia en el eje hacen que la máquina pase en un determinado momento de funcionar como motor, es decir, absorbiendo potencia de la red, cuando vengo, por ejemplo, avanzando en sentido descendente, a funcionar como generador, invirtiéndose el flujo de la potencia eléctrica. Lejos de ir en ese gráfico que está en verde de izquierda a derecha, si yo voy tocando los valores de carga que tengo demandados a la máquina de ensayo, puedo hacer que el flujo se invierta y entonces la potencia eléctrica pase a circular de derecha a izquierda. Y nuestra máquina que estaba funcionando como motor, por ejemplo, sub o sobreexcitada, al tocarle el valor de P en punta de eje, hacer que en lugar de absorber P eléctrica, entregue P eléctrica a la red. ¿Se entiende? ¿Dudas con esto? Hola, hola, los escucho.
Bueno. Es todo por hoy, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Una consulta, perdón. Sí, En la materia anterior ya se fijó la fecha del segundo parcial, que justo coincidía con la que teníamos en cronograma, con lo cual se pasó a una semana anterior. Entiendo que se mantiene la fecha que tenemos del cronograma para esta materia. Del si no 24 de comunicamos noviembre. nada, sí. Y si hay cambios, lo vamos a comunicar. Ok, perfecto. Porque ya la materia anterior hizo el cambio para que no coincida. Bueno.